Vamos a pedirle a nuestro hermano aquí. Hombre, Javier. Padre Santo y Padre Bon, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, que es tan importante para nuestra vida. Señor, permite que esta palabra cale en nuestro corazón, Señor, y podamos, Señor, hablarle a otros, Señor, sobre tus maravillas y tu grandeza. Bendice a Víctor, Señor, nuestro maestro, Padre, dale sabiduría, Señor, y así bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y lo que han de llegar, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Entonces vamos a Filipenses. Bueno, a mí me gusta siempre empezar la clase tratando de ir un poquito para atrás, ¿verdad? Porque como yo sé que ustedes son hombres que muchos de ustedes predican y que muchos de ustedes pues llegarán a, ¿sabes? Van a predicar de alguna forma. Pues cuando ustedes vayan, le toque predicar de algo y usted pues coja la carta de los Filipenses, usted por lo menos debe comenzar con una introducción del libro. O sea, las predicaciones, cuando usted va a predicar de algo, pues usted siempre debe empezar con introduciendo el libro, ¿verdad? Diciendo algo del libro. Pero vamos a ver qué Domingo dice, cuando dice, hoy te toca predicar aquí, a ti, y vas a predicar de Filipenses. ¿Cómo tú comenzarías? ¿Qué tú dirías de la carta de los Filipenses? Primero tengo que estudiarla, ¿bien? Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo aquí hace 3 semanas, vamos a ver. En lo que Domingo se prepara, vamos a ver. Tony, bueno, ¿cómo tú empezarías diciendo algo de la carta de los Filipenses? ¿Qué tú dirías? Bueno, primero que nada, que la carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo. El autor Pablo, importante. Él estaba preso en la cárcel. Ese dato es bien importante, bien importante. Ese dato no debe fallar cuando usted da de una introducción de la carta de los Filipenses. Esta carta fue escrita mientras Pablo estaba en la prisión, ¿verdad? Y eso es lo que le da valor a la carta, ¿verdad? Porque es una carta que no fue escrita cuando Pablo estaba en las buenas. Estaba supuestamente, entre comillas, en la cárcel, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir que Pablo estaba, ¿verdad? Estaba en la cárcel, pero él estaba. Y esa carta, ¿verdad? Además de eso, ¿qué más tú dirías? Pues él estaba en la cárcel, estaba pues orando siempre por la iglesia de Filipos, de los filipenses. Y esa iglesia, ¿qué relación había entre Pablo y esa iglesia? O sea, fue la única iglesia que participó con Pablo en cuanto al sostenimiento de su ministerio, ¿verdad? O sea, en otras palabras, que esta iglesia era una iglesia especial para Pablo. Era una iglesia especial. O sea, Pablo con ninguna otra iglesia había establecido una relación tan íntima con esta iglesia. Esta era su iglesia preferida, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Y Pablo sentía un gran celo. Pablo sentía un gran celo por todas las iglesias, pero por esta iglesia en específico era bien celoso con esta iglesia, muy celoso con esta iglesia. Y obviamente pues la carta, uno de los propósitos de la carta es precisamente enviarle agradecimiento a ellos, ¿verdad? Por la ofrenda que había recibido de ellos. ¿Mediante quién? ¿Quién había sido el mensajero de los filipenses a Pablo? Uno de los 4 modelos. ¿Se acuerdan de los 4 modelos? El capítulo 2. Cuando yo le digo el capítulo 2 de Filipenses, usted tiene que pensar ya en 4 modelos. ¿Cuáles fueron esos 4 modelos? No era Timoteo. Sí, Timoteo era uno. No, pero que no era el que... No era Timoteo. ¿Quién era? ¿Quién fue? Era... ¿Quién? Ahí va, está que también se me quedó. Epafrodito. ¿Se acuerda de Epafrodito? ¿Se acuerda de Epafrodito? Ese nombre no se lo puede olvidar. De hecho, voy a predicar alguna vez del libro de Filipenses. Coge Epafrodito de tema. No lo vi. Coja Epafrodito de tema y le va a salir una predicación bien interesante, ¿verdad? Porque son esos individuos de los que no se habla mucho, ¿verdad? Que van como de pasada,
pero que son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes, ¿verdad? Específicamente en la vida de Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, eso sería una buena introducción. Siempre que usted vaya a hablar de un tema, trate siempre de hablar un poco sobre el libro que usted va a utilizar, ¿verdad? Por eso es bien importante en todas las predicaciones, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vamos a entonces estar tocando Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Filipenses capítulo 3. Vamos entonces a leer el primer versículo. Capítulo 2, Capítulo capítulo 3. 3. Capítulo 3. Vamos entonces a empezar leyendo el primer versículo de ese capítulo. Vamos a ver un voluntario que lo lea y lo analice. Uno que lo lea y lo analice. Vamos a ver, que hay tantas manos que no sé a quién escoger, pero vamos a pedir a mi hermano allá abajo que me lea el primer versículo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ok. Ese es el primer versículo de este capítulo. Vamos a ver, ¿qué nos tiene que decir nuestro hermano con respecto a ese versículo? Bueno, ahí lo que da a entender es la alegría que le da a Pablo, ¿verdad? De que los filipenses se mantengan dentro todavía de las cosas del Señor, gozándose en el Señor, y que no le molesta el estar describiendo Las mismas cosas. a ellos, porque sabe que ellos están respondiendo como él esperaba, ¿no? Si fuésemos a resumir ese versículo con dos palabras, ¿cuáles fueran las dos palabras que usted escogería para describir ese versículo? Gozaos. Ok, gozo. El gozo. ¿Verdad? El gozo. ¿Cuál sería la segunda palabra? Seguro. Seguro. ¿Cuál sería la otra? José, ¿qué otra palabra tú utilizarías? Escribir, repetirlo. Repetición. Esas son las dos palabras ¿verdad? Que yo escogería, ¿no? ¿Verdad? No puede escoger otra. Pero yo pondría ese versículo con dos palabras: gozo y repetición. ¿Por qué gozo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Fíjate que uno de los propósitos de esta carta, además de agradecer a la iglesia por la ofrenda que él había recibido, y no solamente por la ofrenda, sino también por la compañía que le había brindado Epafrodito, porque Epafrodito era el que estaba con él, era el compañero, ¿verdad?, de Pablo en la cárcel. Epafrodito fue allá y se encarceló con Pablo, por así decirlo, ¿verdad? Y estuvo un tiempo con él hasta el punto de que se enfermó y a punto de morirse por allá, ¿verdad? Pero, además de Pablo agradecer a los filipenses por esa aleluya, llegó Che Guevara, Santo Jehová, llegó el Che, pues el Che. Ok, entonces por lo tanto, Me parece que es molesto también. él, ¿verdad? Le estaba diciendo que una de las razones por las cuales él escribe la carta era porque se sentía agradecido por la ofrenda, ¿verdad?, y por la compañía que tenía en Epafrodito. Pero además de ese propósito, habían otros propósitos detrás de la carta, ¿no? Y el otro propósito que había detrás de la carta era que era preparar a los filipenses, ¿verdad?, ¿para qué? Para las cosas que iban a tener que resistir. O sea, porque a veces nosotros predicamos el evangelio y a nosotros nos parece que el evangelio es tremendo, ¿verdad? Y empezamos a recibir unas bendiciones tremendas, y empezamos a recibir gozo, y empezamos a recibir una paz en nuestro corazón, y empezamos a recibir unas contestaciones, ¿verdad?, a nuestras peticiones, y vemos las cosas color de rosa. Pero cuando viene entonces la tribulación, vienen las pruebas, vienen las persecuciones detrás del evangelio, ¿verdad? Entonces como que uno dice, yo, ¿verdad?, realmente como que no esperaba que esto ocurriera, ¿verdad? Entonces comienzan a venir los cuestionamientos, ¿verdad?
Y entonces Pablo quiere preparar esta iglesia porque la amaba. Quiere preparar la iglesia porque esta iglesia está viendo lo que le está pasando a él. Esta iglesia está viendo que su padre espiritual, por así decirlo, que es Pablo, porque Pablo es el padre espiritual de esta iglesia, está viendo cómo este padre espiritual, a pesar de que ha entregado su vida a Jesucristo, ellos saben que predica el evangelio de balde, que no cobra por eso. Y ellos dicen, pero entonces ellos se comienzan a cuestionar, pero ¿cómo es posible que este hombre que predica el evangelio con tanto poder, ¿verdad? Y que Dios lo usa de tantas maneras, está metido en la cárcel? O sea, comienza uno a especular y a cuestionarse, ¿verdad? Y no le encontramos solución a esa pregunta. Entonces Pablo quiere preparar esta iglesia precisamente para eso. Dice, no se extrañen. Todavía está preso aquí. Él está preso todavía. De hecho, hay un versículo en una de las cartas de Pablo, dice que no se extrañen por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el cristiano tiene que entender es que ser cristiano no solamente es recibir bendición, ¿verdad? También vamos a recibir persecución. Tenemos que dar gracias a Dios que estamos viviendo en una tierra donde realmente aquí, pues, ¿verdad?, no hay una persecución abierta contra los creyentes, pero oiga, esto es un paraíso comparado con otros países, ¿sabes? Nosotros estamos en el paraíso. Hay lugares que usted no puede decir que es cristiano. Porque precisamente cuando estamos perseguidos que buscamos de papá Dios. Exacto. Porque cuando viene la prueba que buscamos de papá Dios. Eso es algo mucho. En Finlandia, mientras estemos en Mickey Mouse allá con muchos buscan a Dios en la prueba, pero muchos hacen que se van a huir. La iglesia cuando más ha crecido es cuando está en la prueba. Claro. Pero obviamente Pablo, ante esta amenaza que él está viendo, que va, no solo que le está ocurriendo a él, sino también que le va a ocurrir a la iglesia, los quiere preparar para eso. Los quiere preparar para eso. Y entonces dice, por lo tanto, cuando eso venga y cuando ustedes ven que yo estoy preso aquí, yo les digo a ustedes, gozaos en el Señor. Está soltándolos. Sí, o sea, y cuando ese gozaos en el Señor viene de un hombre que está metido preso en la cárcel, hay que coger esas palabras, ahí como que las palabras cogen peso. Porque este hombre está esperando la muerte. O sea, este hombre está esperando una sentencia de muerte. O sea, ¿y qué pasa? O sea, este hombre, o sea, cuando uno está esperando la muerte, ¿verdad? Usted no le va a decir pamplines a la persona que se acerca a usted, ¿verdad que no? Casi siempre cuando uno está en ese umbral de muerte, pues casi siempre manda a llamar a sus hijos, ¿verdad que sí? Y no lo puede llamar para hacer un chiste, los llama para decirle verdades, ¿verdad? Probablemente las cosas que nunca le dijo durante toda su vida se las va a decir en ese momento. Y van a decir cosas que van a ser cosas que van a tratar de marcar esas vidas. Porque van a ser verdades, van a ser cosas que se las va a decir con todo el corazón, con toda intención. ¿Verdad que sí? Que así pasan. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que ver que las cosas que están escritas en este libro son precisamente de un hombre que está esperando sentencia de muerte. Y él no va a incluir babosería, va a incluir cosas que realmente marquen la vida de esa gente. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, dentro del corazón dice, gozaos en el Señor. O sea, a pesar de que ustedes vean lo que yo estoy pasando, el gozo de Dios no va a desaparecer. Me puedo gozar aún estando en la cárcel. Eso es algo que ellos realmente probablemente no lo van a entender en ese momento, como probablemente no lo podamos entender nosotros en ese momento. Pero el hombre está metido preso, está esperando sentencia de muerte y le dice a ellos, gozaos en el Señor. Porque él quiere que ellos sepan que el gozo de Dios trasciende cualquier circunstancia y cualquier situación. En un salmo dice que el gozo del Señor es que es mi fortaleza. Usted puede estar en el desierto más inhóspito, pasando la prueba más grande, pero el gozo de Dios está ahí. El gozo de Dios está ahí.
Porque el gozo de Dios lo produce la esperanza. La esperanza que tenemos de que hay un Dios que sabe por lo que yo estoy pasando y que tiene control de todas las cosas. ¿Ok? Por lo tanto, de hecho esta carta se le llama la epístola del gozo. Porque el gozo es uno de los temas que más predomina en la epístola, ¿verdad? Eso es otra cosa que podemos añadir en la introducción, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la primera palabra que aparece, que podríamos resumir en ese versículo, ¿verdad? La segunda palabra, repetición. Repetición. Si a mí no me molesto de repetiros las mismas cosas. Oiga, y a veces las personas que predicamos, a veces las personas que enseñamos, nos sentimos tentados ¿a qué? A repetir. No, a innovar, a tratar de traer cosas nuevas que a veces no están de acuerdo ni a la palabra. Tratar de como que, déjame decir esto por si acaso, ¿verdad? Porque como hemos repetido tantas veces el mismo tema, pues vamos a ver si lo podemos adornar con algo, o sea, como vamos a echarle unas verduritas por el lado, a ver si como que tiene más aceptación, ¿verdad? En otras palabras, Víctor, un embeleco. Como un embeleco, ¿verdad? Pero la palabra es la palabra. Y nosotros tenemos que enseñar la palabra como está. Tenemos que predicar la palabra como está. Y cuando a veces intentamos embelequear con ella, pues oiga, como que probablemente resulte bastante agradable al oído, pero no va con el poder del Espíritu de Dios para hacer lo que Dios quiere que haga. Y nosotros tenemos que depender del poder de la palabra. Es la palabra la que va a hacer el trabajo. Y Pablo dice, a mí no me molesta repetir las mismas cosas. Lo que ustedes han escuchado 100 veces de mi boca, pues 100 veces se la podía repetir. O sea, de hecho, en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, ¿qué le dice? ¿Qué le dice al pueblo de Israel? Tienes que repetir las palabras por la mañana, mediodía, por la tarde, para que los niños le escuchen. Escríbele en las puertas, en los dinteles de las puertas. Es un método didáctico, la repetición. La repetición. Un método didáctico. Ese fue el método que usó el pueblo de Israel para enseñar a su pueblo también. Los niños cuando están en la escuela elemental, ¿qué es lo que dicen? Todas las mañanas te dicen la fecha, todas las mañanas te dicen porque es el método por excelencia, el de repetición. Y si vemos a veces presentan de estos documentales o noticias de Islam, que están los niños que se los repiten y los todo el judíos tiempo, también los judíos aceptan. y si usted ve los judíos y ve los del Islam, usted no sabe cuál es cuál. No. Porque son exactamente los niños vestidos y más o menos igual, pero ese es el método. Todo el tiempo ahí, para aprendérselo de memoria. ¿Así? Sí, por eso es que nosotros tenemos que repetir, leer, ¿verdad? Leer la palabra, aunque nos resulte lo que sea, ¿verdad? Leer la palabra, porque ella va a hacer el trabajo en nuestra vida. Va a hacer el trabajo en nuestra vida. Por lo tanto, gozo y repetición, ¿verdad? Vamos al segundo versículo. ¿Quién lo tiene? Lo leo. Léalo y lo analiza. Anda, cara. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del pueblo. Está bien, está ahí. Guardaos de los mutiladores del pueblo. Aquí se refiere como a los falsos profetas, a los que tratan de pervertir la palabra. ¿Quiénes son esa gente? ¿De quién está hablando Pablo? Judaizantes. Los judíos cristianos judaizantes, que era precisamente lo peligroso. Y es interesante, fíjate, porque Pablo, en esa carta, Pablo siente celo por esta iglesia. Pues obviamente, esta era su querendona y sentía celo por esta iglesia, ¿verdad? Y la primera amenaza que ve Pablo en la iglesia, ¿cuál era? ¿Cuál es la primera amenaza que Pablo vio en la iglesia? Los judíos mismos, porque quieren meter No. la ley. ¿Cuál fue la primera amenaza que aparece en esta carta que resultaba en una amenaza para la iglesia? ¿Cuál fue?
falsos maestros. No, esa es la segunda, esa es la que vamos a hablar ahora. Esa es la segunda. Pero la primera amenaza, ¿cuál era? La vanidad, ¿verdad? El de hacer, ¿se acuerdan del segundo capítulo? Que decía, dice aquí, decía, no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros. Esa es la primera amenaza de la iglesia. Fíjate que esa es una amenaza que viene de ¿quién? De adentro. De adentro, la vanagloria, hacer cosas por vanagloria. Eso trae ¿qué? Desunidad, trae división, trae competencia, trae celo, guerra, contienda. Esa es la primera amenaza que Pablo quiere que esta iglesia entienda, ¿verdad? Que puede ocurrir y que puede ¿qué? Puede causar estragos dentro de ella. Esa es la primera amenaza. Y la segunda... Exactamente, o sea, estas son amenazas que están latentes a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, eso no es nuevo. O sea, en toda la iglesia, por eso es que la palabra es actualizante. Porque estas cosas que ocurrían en Filipo también ocurren en la iglesia de hoy. Están ocurriendo. Porque siempre será el mismo hombre. Es el mismo hombre con los mismos apetitos, con los mismos deseos, con los mismos pensamientos. Y el enemigo utiliza los mismos ataques. Y está dentro de nosotros. Ese hombre está dentro de nosotros que quiere sobreponerse al hombre espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la primera advertencia que Pablo le hace a esta iglesia. No dejen que esto nazca en ustedes y que eso cause desunidad. La segunda amenaza que Pablo va a hablar ahora es de quién, que viene de adentro también. Viene de adentro. Y viene de esa gente que está dentro de la iglesia, pero que quiere mezclar, que quiere añadirle al evangelio de la gracia. ¿Con qué? Con unos ritos religiosos. Es el mismo fenómeno de Gálatas. En Gálatas ya había ocurrido y había hecho estrago en la iglesia. Habían luchado con el mismo problema. Por eso es que la epístola de los Gálatas, cuando usted la compara con esta, Pablo es mucho más fuerte. Porque ya en Gálatas, ya la iglesia de Galacia se había metido, ¿entiendes? Esa corriente de ellos mismos, ¿no? Y aquí, como él sabe que esta iglesia puede ser víctima de eso, los está advirtiendo de antemano. Guardado de esta gente, ¿verdad? Que son ¿qué? Él lo llama perros, obreros, malvados y mutiladores del cuerpo. Los insultan bien insultados. Sí, los insulta. ¿Sabes? Porque son una amenaza. O sea, tú puedes tener un creyente a tu lado y tratar de mezclarle al evangelio de la gracia, pues una añadidura. Sí, tú puedes ser salvo, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O sea, y eso a lo mejor usted lo ve de una forma superficial, pero cuando usted se pone a pensar en realidad, ¿usted sabe por qué es tan peligroso esto? ¿Usted sabe por qué es tan peligroso? Está quitando el poder a la sangre de Cristo. Pero ¿por qué es peligroso esto? Aparte de eso. Pero confunde. ¿Sabe por qué? Porque al hombre le gusta participar de su salvación. Y el plan de Dios es completamente contrario. Precisamente el plan de Dios es sacar al hombre fuera del plan de salvación para que esta salvación fuera por gracia meramente. Que el hombre no tuviese que hacer nada. No tiene que ayudar. No. O sea, ese es el problema, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aceptar esto por gracia. Nosotros no participamos aquí en nada. Pero sin embargo, Esto es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Pero por otro lado también dice que uno se fuese. Bueno, exacto. Ya, pero eso es después. Una vez tú eres salvo, la salvación no está en juego. Eso ya son los frutos que tú tienes que dar por ser un proceso de madurez, ¿entiendes? Pero la salvación tú no te la ganas por ser bueno. Ahora, al hombre le encantaría participar de su salvación. Víctor, es interesante hacer. Para poner las pautas. Exacto, porque entonces de esa forma entonces toma control. Poner las pautas. Exacto, dice, pero espérate, yo también me merezco, ¿verdad? ¿verdad? Un mérito. Y cuando suba quiero un Exacto. allá y todo eso. Uno pudiera hacer la reflexión: ¿qué era lo que había mal detrás de la circuncisión? Ese sería el cuestionamiento. ¿Qué era lo que
que había mal porque Pablo era circuncidado? O sea, esa es la pregunta. Exacto. Para O sea, ¿qué era lo que buscaban esta gente? ¿Qué era lo malo? ¿Cuál era el énfasis que había detrás de la circuncisión para que Pablo fuera con tanto énfasis en que esto que estaban haciendo estaba incorrecto? Pero pues, entonces yo te voy a pedir a ti que leas entonces el próximo versículo y expliques eso. Porque en el próximo versículo es que se va a traer el tema de la circuncisión, ¿verdad? ¿Entiendes? Porque Pablo le dice, ustedes son perros, malos obreros, mutiladores de cuerpo. Pero todavía no sabe por qué le dice todas estas cosas. Pero en este próximo versículo es que Pablo va a decir, va a identificar precisamente el problema. ¿De dónde es que viene el problema? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí está. Ahí vamos a ver donde está el énfasis, porque precisamente cuando uno va desde el trasfondo, los judíos estaban conformes que se fueran convirtiendo al evangelio, los gentiles. No tenemos problema con eso, Pablo. Eso está muy bien que se conviertan, pero hay algo aquí. Nosotros queremos que esta gente sigan practicando lo que nosotros practicamos. O sea, necesitan circuncidarse. Estamos bien, que se conviertan, participamos. Entonces, porque ellos entendían que para ellos ganar la salvación era necesario no dejar la ley atrás. Correcto. Entonces, por lo tanto, el hecho, y Pablo dice, no, es que ustedes no han entendido la gracia. O sea, la gracia es por fe, somos justificados por la fe. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero hay algo más importante todavía ahí. El hecho de que ellos no entendían esto y que hoy por hoy algunas personas no puedan entender lo que es la gracia y que estén haciendo un montón de cosas para ayudarle a Dios para que nosotros podamos ser salvos, es diciendo que lo que hizo el sacrificio de la cruz del Calvario no fue lo suficientemente para que yo sea salvo. Eso es lo importante. Eso fue lo que dijo Roberto. O sea, que, eso es lo grande. Ponemos a la sangre de Jesucristo como algo que necesita de algo más para poder entonces hacer la obra que le quitamos valor a la sangre de Jesús. Ahí es donde está lo que ahí es que está el problema. Eso es un sacrificio perfecto. Eso es un sacrificio perfecto. O sea, y cuando nosotros hablamos de sacrificio perfecto, por eso que dicen, nos gloriamos en Cristo Jesús y no en la carne. Eso es el sacrificio perfecto implica justicia perfecta. Sacrificio perfecto, acepto a Dios, implica justicia perfecta. Y esa justicia perfecta es la que precisamente nos cobija. Esa justicia perfecta es la que realmente nos cobija. O sea, y cuando yo dejo que esa justicia perfecta me cobije, entonces yo no dependo de mi propia justicia, que es la gran frustrante. ¿Ah? Que nos puede frustrar a nosotros en cuanto a que en nuestro camino, porque miren, en cualquier momento usted puede fallar. Y la que usted falle y usted resbala, entonces si usted se cobija en su propia justicia, no se va a poder levantar. Pero cuando usted está seguro de que usted lo cobija la justicia perfecta de Jesucristo y dice, pues me caí, pues me vuelvo a levantar. Abogado tengo. Correcto. Esa es la clave. Pero cuando yo quiero participar de mi propia salvación, entonces comienzo a meterle cuñas a la cosa. Y entonces cuando resbalo, entonces que viene el problema. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Por lo tanto, lo que dice Joel es muy importante. Circuncisión, ¿por qué? Porque esta fue que la señal que Dios puso en quien entre el pueblo escogido de Dios y Dios, para que la señal de pacto, ¿verdad? Circuncisión, ¿verdad? Y eso implicaba que ese hombre, ese pueblo era pueblo de Dios. Pero para ellos era tan importante que ellos dicen, pero esa señal, yo entiendo, le daban más importancia a la señal. Sí. No entendían que todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es que representa que conceptos espirituales.
esto que está en el Antiguo Testamento, lo que representa son conceptos espirituales. La circuncisión, como explica Pablo, es la circuncisión de nuestro corazón. El objetivo. ¿Entiendes? Es la circuncisión de nuestro corazón. Física, es quitar el pecado de nosotros. De piedra. El oprobio, ¿verdad? Eso es realmente lo que implicaba la circuncisión. Y fíjate que la circuncisión causaba dolor. ¿Ah? ¿Entiendes? Como nos va a causar, ¿cómo se llama? No va a ser fácil desprendernos de eso que está ahí. El mismo concepto, Víctor, cuando uno se va a Joel 2:13, dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. El mismo concepto. Porque Dios utilizaba precisamente a los profetas como instrumentos para que ellos entendieran las verdades. En otro lado, en Isaías habla del verdadero ayuno. Exacto. ¿Ok? En Miqueas habla de la verdadera ofrenda. ¿Qué es lo que yo pido de ustedes? No son miles de sacrificios. Lo que yo pido que corazón. Como decía el mismo David en el Salmo 51, decía, entiendo, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que exige Dios. O sea, que a todo lo largo Dios utilizó hombres precisamente para que ellos se dieran cuenta de que realmente cuál era el espíritu de la ley. Pero ellos nunca lo entendieron, se quedaron en qué, se quedaron abajo, en la ley, se quedaron allá muy superficial, no fueron más adelante, ¿verdad? Por lo tanto, precisamente esa era la verdadera circuncisión. Entonces ahora Pablo, para darle un macetazo bien grande a ellos, Pablo le va a exponer sus credenciales y dice: mire, señores, si yo tuviese que recurrir a mis credenciales, pues estas son mis credenciales. Y ninguno de ellos podía igualar a Pablo, ninguno, en cuanto a credenciales humanas. Y ahora Pablo las va a presentar. ¿Quién lee esa parte del 4 en adelante? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Siempre tenemos algo en que confiar. Por más que usted crea, usted tiene un gavetero allá atrás, guardadito, de cosas que usted cree que le da valor a usted. Sí, porque así pasa. Tenemos un baúl allá atrás, metido de cosas. Con permiso, pastor. Diga usted. Con los jóvenes, porque mi hijo va a estar allá. Pero está ahí usted joven allá. Vélalo. Estamos. Siempre tenemos un baúl por ahí con cositas guardaditas de cosas que nosotros creemos que nos respaldan. Que nos respaldan. Pueden ayudar en algo. Que nos respaldan, Fíjate, pero a mí me encanta cuando Dios te mete en el desierto. Porque así salieron los hijos de Israel, de Gosén. Salieron armados y salieron con un montón de cosas, pero Dios fue quitándole poco a poco las cosas en el desierto. Y sin embargo, hasta que los desarmó. Sin embargo, finalmente no pudieron entrar Bueno, en esa generación casi ninguno entró. Pero eso es como, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel somos nosotros. Salimos de Egipto armados. Pero Dios nos va desarmando en el desierto. Y esa generación vieja se muere, se queda en el desierto, se muere. Por la desobediencia. Se muere. Pero entonces entra una generación nueva, ¿verdad? Una hombre regenerada. Porque para mí Israel somos nosotros. La historia de Israel somos nosotros. Entonces el que sale de Egipto en el desierto está regenerado. Otra generación que va a entrar entonces, que viene con espíritu de conquista. No con espíritu de esclavitud. Pero es en el desierto donde nosotros cambiamos. Nos regeneramos. ¿Entiendes? Y eso mismo pasa, ¿verdad? Sí. Eso mismo pasa. Dios nos va desarmando poco a poco. Vamos a ver, siga leyendo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Sigue. Te falta la séptima. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Ok,
En el resumen de Pablo, en el resumen humano de Pablo, hay 7 credenciales. La primera dice circuncidado al 8º día. O sea, que era hebreo. O sea, no todo el mundo era circuncidado al 8º día, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo, fue circuncidado al 8º día, como era, como decía la ley. Era. O sea, no fue ni al 9º, no, fue al 8º día. Era israelita. Israelita, ¿ok? ¿Cuál es la segunda credencial? De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Primo de Saúl. No, primero dice del linaje de Israel. Israel. Era pertenecía al pueblo de Dios, ¿verdad? Y después la tercera dice que era de la tribu de quién? De Benjamín. No sé. Y oiga, y no era de la tribu de Dan, Esa era de la de Saúl. de la tribu de allá de Zabulón, ni de la tribu de Leví, era de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué es de la tribu de Benjamín? ¿Por qué Pablo le da tanto énfasis a la tribu de Benjamín? ¿Por qué era tan importante él mencionar que era de la tribu de Benjamín? Porque está conjunta con Judá y de del sur. Bueno, precisamente porque fue una de la única tribu que se unió con Judá y que pudo prevalecer, porque ustedes saben que las 10 tribus desaparecieron por el cautiverio de Asiria. Se quedó entonces el reino del sur, que se compuso por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y Benjamín, la tribu de Benjamín era, básicamente, entre Benjamín y José eran los favoritos. ¿Por qué? Porque vienen de la descendencia de ¿quién? De Raquel, que era la amada de Jacob. ¿Okay? No era Lea, la amada de Jacob era Raquel, ¿verdad? Y en Raquel él tuvo 2 hijos, ¿verdad? Que fue José y Benjamín, ¿verdad? Por lo tanto, la tribu de Benjamín era una tribu especial, ¿verdad? Una tribu especial. Y decir yo soy benjamita era caché. Era caché. Era caché, ¿verdad? Era la sociedad. Era la sociedad. Todavía estamos en... Es como decir sotolongo en Cuba. Sotolongo, pues algo, ¿verdad? Yo no soy un ciberita, no soy un moralito, yo soy sotolongo. O sea, eso es algo ¿verdad? Un escalón más. ¿Entiendes? Pero eso es algo así. Eso es algo así. ¿Entiendes? ¿Qué clase de ¿Qué dice? De hecho, la división del pueblo judío fue así, ¿verdad? Las tribus de Benjamín y de José versus las otras, ¿verdad? Sí, se quedaron. Sí, las otras. Seguimos con las credenciales. ¿Cuál es la próxima? Hebreo de hebreos. Hebreo. O sea, en otras palabras, Pablo venía de madre y de padre hebreo. Hebreo, sí. O sea, no venía no era mixto, ¿verdad? Era puro en cuanto a hebreo. Hebreo de hebreos, ¿verdad? Fariseo. Y se enorgullecía de ser hebreo. O sea, Pablo, a pesar de que Pablo fue ¿cómo se llama? Comisionado para predicar a los gentiles, él nunca se olvidó de que era hebreo, ¿sabes? Él nunca se olvidó de que era hebreo. O sea, para mí Dios escogió a Pablo porque Pablo era especial. O sea, porque había un propósito en Pablo, porque nadie le podía decir nada a Pablo. Si se hubiera cogido una persona que no reuniese esas credenciales, le hubieran sacado trapitos de sol. Tú le estás predicando a los gentiles porque tú no eres un hebreo puro. Y más y medio que son tan legalistas. Lo hubieran sacado, Era un hebreo que había estudiado también. Es como el caso del presidente Obama, ¿verdad? Que le han tratado de decir, tú no eres americano, tú naciste por allá y te trajeron, te tratan de buscar, ¿verdad? Los antepasados. Para ver si puede cumplir con los requisitos, porque así es el hombre te trata de buscar las cosas para él. Y el único también cuando es que te acusa. Pero a Pablo no le podían buscar nada. O sea, Dios tenía una intención con este hombre. Además era un hombre que había estudiado. Parece que le había dolido tanto, parece que le dolía tanto a los judíos que este hombre le predicara a los gentiles porque no lo podían dejar de nada, por nada. Por ningún lado. No lo podían dejar por nada, ¿verdad? Por lo tanto, dice, yo soy hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Y déjeme decirle, la palabra fariseo, la religión farisaica no era una religión mala. No era una religión mala, porque
si había orgullo de ser de alguna religión en el pueblo de Israel, era la religión de los fariseos, porque la religión de los fariseos nace precisamente post cautiverio, cuando trata a Grecia de helenizar al pueblo judío, y muchos judíos se helenizaron, o sea, tomaron costumbres griegas. Pero entonces de ahí es que nace la tribu de los fariseos, para mantener que el celo por la ley y mantener que las costumbres judías. O sea, de ahí es que nace la religión farisea, que mantiene un balance, porque no es como los celotes que se convirtieron en una gente de estas patriotas de estos que le volaban la cabeza a cualquiera, pero tampoco se convirtieron en saduceos, ¿verdad? Que eran gente poderosa que de vez en cuando se pasaban al otro bando, ¿verdad? Se mantuvieron en un balance, le dieron más importancia a la religión. O sea, que ser fariseo no era que fuese malo. Por eso fue que Jesús le atacó tanto a los fariseos, porque si había una religión que estuviese más propicia a aceptar a Jesucristo, eran los fariseos, eran ellos. Exacto. Pero por eso es que los atacó duro. Los fariseos enfatizaban en lo oral, en Correcto. la doctrina oral. Correcto. Exacto. Le dan más valor a las tradiciones, ¿entiendes? Que a la ley, ¿entiendes? Ok. Y por eso es que él dice, yo soy en cuanto a la ley soy fariseo. O sea, había orgullo de ser fariseo, ¿verdad? Y dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, yo tengo en mi resumen un montón de gente muerta, porque que yo los maté. Sin saber. ¿Alguien le podía poner a Pablo, le podía cuestionar algo a Pablo ese resumen? Ninguno. No, y el maestrito que se gastaba, el maestro. A Gamaliel, imagínate que era lo mejor. Era como ustedes estudiar en Harvard. Estudiar en Harvard, seguro. Ese era Pablo. Que si ya podía sacar las credenciales, pues las sacaba. Pero ¿qué él va a decir ahora? Vamos a ver. ¿Quién lo tiene ahora? Mi hermano por ahí, allá abajo, que está ahí meditando en la palabra, usted mismo. Le hace el próximo versículo, el 7 y el 8. Oiga, le voy a decir algo. En esta epístola hay unos versículos que usted se debe resumir, que se debe aprender de memoria, que es el 1.6, se debe aprender el 1.21 y se debe aprender de memoria estos dos versículos que va a leer nuestro hermano. Lean. El 7 y el 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ok, esos dos versículos son preciosos. Son preciosos, ¿verdad? Porque dice, tengo un resumen envidiable. Ninguno de ustedes puede cuestionar mi resumen. Así decía Pablo. Pero lo cogió. ¿Y qué hizo? Lo tiró a la basura. Y eso no vale nada. Porque eso es basura para mí, eso es pérdida. Pensar eso nomás, eso Él utiliza términos de contabilidad. Dice, eso es pérdida para mí. Todo lo que el hombre considera ganancia, para el cristiano debe considerarse pérdida. Y ese es el verdadero, esa es la verdadera clave. Esa es la que Es estorbo. es un estorbo. Eso fue lo que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Precisamente, que es lo que te respalda. Eso en el baúl. Nunca te olvides del baúl. Coge ese baúl esta noche y tíralo para afuera, quémalo. Porque es estorbo. Es estorbo. Y separa uno de papá. Porque tú lo dejas ahí, dice, no, pues déjame por si acaso pasa algo. Necesito más tarde, Con un backup. Déjalo por ahí. Mira, a mí me encanta porque aquella mujer cogió aquel vaso de alabastro que para ella representaba algo importante, Valioso.
y lo cogió. Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Lo rompió y lo derramó. Para que no se pudiera. Los pies como- Dice que lo rompió. No fue, no, vamos a echarle que un Lo chiquito ahí. convirtió en adoración a Dios. Adoración a Dios. Lo sacrificó para él. Yo creo que así debemos ser nosotros. Pero que nosotros hacemos es que la tapita, ¿verdad? Vamos a echarle un poquito. Vamos Yo a poquito vamos echarle- a dejarlo porque si acaso lo tengo que usar por una ocasión. Por eso. ¿Sí? Este me voy a pegarlo con algo. Sí, Sí, a lo mejor me conviene porque, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, Jeremías lo dice bien claro en el versículo, dice, no se alabe el hombre que, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente. Alábese en esto el que quiera alabarse, ¿en qué? En conocerme y en saber que yo soy Jehová. O sea, obtener el conocimiento de Dios En eso se la veo. es lo máximo. Y ese perfume que no gusta, Perfume. ese perfume que no gusta, Sí, que no debemos retirarlo, que lo que hacemos es que estamos lo vamos a ir a buscar. Tan pronto. pegando con especial en Walgreens para comprarnos 4 botes. A ver cuál está especial. Con este, para comprar 4 botes. ¿Eh? Sí, eso es paz. Eso es humano. Eso Sí, es. sí, sí. Ese es el Digo, baúl. a mí me ha pasado. Ese es el baúl. Yo compro un perfumito barato que se llama Varón Dandy. Samba. Tres pasitos. Aléjate de mí. Vale 18 pesos. Varón Cada Dandy. día yo me compro 3. Aléjate de mí, le dicen. Varón Dandy o Brut. Eso lo sabe a- Pero te digo, ahora, al que no le ha pasado eso, que levante la mano. Me lo pasa y que tiene la primera piedra. A mí me encanta esta frase. A mí me encanta esta frase, dice, por la excelencia, los considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, Qué bueno. por lo cual lo he perdido todo. Gracias. ¿Qué es la excelencia? ¿Qué usted interpreta por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor? ¿Qué usted interpreta por eso? De ese conocimiento, ¿de qué está? Él lo pone todo en balanza para ganar ese conocimiento. Es lo máximo. La excelencia es lo máximo. Ok, pero defíname, ¿qué es ese conocimiento? ¿A qué Pablo se refiere? Porque tiene que ser algo grande, no puede ser algo superficial. O sea, pues si él sacrifica toda su vida por obtener ese conocimiento, ¿qué es entonces ese conocimiento? O sea, ¿qué es eso? De la verdad completa y de excelencia. Está bien, pero El amor de Dios. El amor Nosotros- de ¿qué es ese Jesucristo. conocimiento de Cristo? Es que yo creo que nosotros realmente no Cristo. estamos a esa altura, porque nosotros tenemos un baúl bien grande, como tú estabas hablando. No, pero ven acá, no, pero tampoco quiero poner a Pablo que esté inalcanzable. O sea, el Pablo está ahí. Pablo está a nivel de nosotros. Aquí no hay nadie que no pueda alcanzar el nivel de Pablo. ¿Sabes? Pero tampoco lo vamos a poner demasiado inalcanzable. Pablo está a nuestro alcance. No estamos hablando de un conocimiento como tal intelectual, de entendimiento, de carácter de entender, sino un conocimiento de experiencia, que lo hayamos podido experimentar, que lo hayamos podido vivir. O sea, que son dos cosas muy diferentes. Uno puede tener un conocimiento intelectual de carácter de inteligencia, lo leo, lo entiendo, pero no lo he experimentado. Claro. O sea, son dos cosas Son muy dos No lo diferentes. aplica, no lo ha aplicado. Puedo hablar de teoría. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y La vivencia. La vivencia. Sí, sí. Eh, Son dos cosas diferentes. Ambas cosas son necesarias. Sí. Porque Y usted un tiene que proceso. saber que no se puede quedar tampoco acá. O sea, tiene que ir una cosa con la otra, ¿no? balance. Tampoco se puede quedar, sí, los extremos son malos. Víctor, No se puede quedar aquí, tampoco se puede quedar acá. Tiene que haber un balance entre ambos. es importante que nosotros, ahora mismo que hemos estado tratando de que nosotros dejar lo que uno es en reconocimiento de uno mismo por Cristo, pero sin embargo no podemos dejar de prepararnos, dejar de capacitarnos, ¿por qué? Porque precisamente si uno observa cómo Dios utilizó los mismos conocimientos De Pablo, correcto. todo su andamiaje, ¿para qué? Para beneficio de su obra. Y yo estoy casi seguro que cuando Pablo conoció a Jesús, Pablo se retiró 3 años.
en Arabia. En Arabia. Y en esos 3 años, Pablo empezó ahí fue que Pablo empezó a estudiar la ley. A comer. Ahí fue que Pablo empezó a estudiar la ley. Porque entonces ya no la estudiaba de una forma, ahora la estaba estudiando con el lente de Cristo. El Espíritu Santo. Y entonces empezaba, entonces dice, pero ven acá. Buscando el Mesías. Entonces la veía de otra forma. ¿Ah? Y entonces, y en la medida junto con su experiencia, junto con ese cambio que estaba siendo transformado, él estaba corroborando que lo que la ley decía allá abajo lo estaba viendo él en ese momento. Entonces, era una cosa tú no la puedes separar de la otra. O sea, la palabra se vuelve, como dice, rema en tu vida a través de lo que está ocurriendo. Entonces tú puedes reconocer lo que está ocurriendo porque lo dice aquí, dice, ríos de agua viva fluyen dentro de mi ser, ¿verdad? Pero es porque lo está sintiendo y porque la palabra lo dice, ¿verdad? ¿Entiendes? Y eso es una cosa que tú puedes corroborar por lo que dice, por lo cual lo dice la Biblia, pero también porque lo vives en tu vida. Tengo a mi hermano aquí. Deja a un lado el mérito humano a fin de recibir la gracia de Dios. Es correcto, y así debe ser. Pero al ser humano se hace tan difícil despegarse de ese vestido, que ese es lo que realmente con eso es que tenemos que batallar. Porque a veces no lo quitamos y no los echamos, está ahí, está guardadito en la percha. Y en cualquier momento voy y me lo pongo. Porque creo que lo necesito. Sí, que el hermano trajo algo bien importante también. Es que debemos nosotros prepararnos en este mundo físico, en este mundo porque Dios va a usar eso para su beneficio. No puede decir, no, que Cristo va a venir pronto, que esto se va a acabar, pues yo no voy a estudiar. Es el error que cometimos, porque nos incluimos todos. Yo no estudio medicina porque medicina es muy largo, y ¿para qué? Si Cristo viene ella mismo, ¿verdad? Eso fue, como dice Joel, hubo una ocasión donde realmente pues se decidía eso, ¿verdad? Y la gente pues a veces no permitía que los niños fueran a la universidad. Y había una batalla que uno fuera a la universidad. Bueno, el ejemplo saber leer el escribir, vamos. Con el pastor que dijo que el 21 de exacto, que se iba a acabar el mundo. Mayo se acababa. Y en lo triste no que fuese él, sino la gente que jató con esa ignorancia, o sea, pues usted ve al nivel y gente pudiente y profesional. O sea, que lo profesional no quita el ignorante, o sea. Ahora es octubre. Ok, importante, el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, vamos a seguir del 9 al 11, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo ha leído? Mi hermano aquí, usted. Yo. Del 9 al 11. Del 9 al 11. Ajá. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí está ahí. Fíjense que ahí Pablo entonces explica lo que es ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Una de las cosas que hace el conocimiento de Dios en nuestra vida es que no confiamos en nuestra propia justicia. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que uno aprende. Desecho mi justicia. Deja que sea la justicia de Dios. Ahora es la justicia de Dios la que me cobija. Y cuando yo me levanto por la mañana sabiendo, por eso es que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, porque es la justicia de Dios. La mía desaparece, es la de Dios la que siempre está ahí, pero por alguna razón yo tengo que es la voluntad visualizarla de Dios. ¿Entiendes? Ese es lo primero. Y lo segundo que Pablo dice, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Y entonces dice, y vuelve y repite, a fin de conocerle, y entonces dice, y el poder de su resurrección. O sea, Pablo había experimentado ¿qué? Ese poder de la resurrección
de Cristo en su vida. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Si en cierto sentido todos hemos recibido, todos hemos experimentado ese poder de la resurrección de Cristo. Y usted dirá, pero es que nosotros no hemos muerto todavía. ¿Verdad? No hemos muerto todavía. Pero no es que hemos muerto, estábamos muertos. Estábamos muertos y cambiamos la vida. Estábamos muertos, porque si usted lee Efesios capítulo 2, ¿qué dice Efesios capítulo 2? Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Él dice, y ustedes estaban muertos cuando estaban en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué dice? Por su gran amor que nos amamos, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio que vida juntamente con Cristo y juntamente con Él que nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, usted no resucita cuando muere. Usted estaba muerto, pero ese poder de la resurrección de la que habla Pablo ahí es de la resurrección espiritual. Que se comienza Desde que usted abre su brazo y dice, te confieso como mi único salvador. Por eso es que nosotros somos salvos, no nos estamos salvando. No, somos salvos. Eso yo lo digo porque yo escuché eso en un pastor enseñándole. Como si fuera un proceso de salvación. Sí, y yo dije, eso es, y llamé a la muchacha y dije, eso es un disparate. No. Tú no te estás salvando. No. Tú eres salvo ya. Desde que tú aceptas a Cristo, O sea, tú eres salvo. Usted se levantó entre los muertos. No te estás salvando. Confesar los pecados. Exacto. Y usted tuvo vida nueva. Usted tuvo vida nueva. Tuvo el perdón del pecado. Exacto. Y ese poder de la resurrección, Pablo lo había experimentado en su vida, ¿verdad? Y él dice, y participación de sus padecimientos. Otra cosa que sucede, o sea, no es solamente la salvación, sino también, como los dije antes, también hay que padecer, pero también a través de los padecimientos, también a través de las aflicciones, cosas raras, también a través de las pruebas, nos adentramos en ese conocimiento de Cristo. De alguna forma nos identificamos con Él. De alguna forma, como que cuando ocurren esos padecimientos, como que somos llevados por el poder de Dios, ¿verdad? Como que nos da unas fuerzas adicionales, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, que son sobrehumanas. Por eso es que en el capítulo 4, que lo vamos a estudiar la semana que viene, dice que hay una cosa que dice, pero que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esas cosas, pero es a través del padecimiento que usted lo experimenta. No es a través de otra forma. Había otra cosa que Pablo, cuando Cristo llama a Pablo, fue directo con Jesucristo, o sea, su experiencia fue directa con Jesucristo. Como la que fuera de todos nosotros. Pero en el caso de él, o sea, fue como una revelación que tuvo en ese como momento. la tuya. Está bien, pero estamos hablando según la Biblia. Estoy hablando Pero de la Pablo. tuya fue igual. Está bien, pero no parece que no me quieren entender. Sí, no es que la tuya es tan importante como la de Pablo. Que yo no estoy diciendo que la mía no sea importante. Ajá. Estamos hablando de Pablo. Ajá, No estamos hablando de José Manuel. Ajá. Pablo tiene un encuentro y ese es, él está diciendo su experimento, su confrontación que tuvo. Su experiencia. Ese es el. Por eso te digo, pero la tuya la de él no es tan importante como la tuya, ¿entiendes? Es igual. Estamos estudiando a Pablo. Exacto, pero te quiero decir, pero no le es tanta importancia a la de Pablo porque la tuya es tan importante como la de él, ¿entiendes? Cada uno de nosotros, diferente, tienen el mismo peso, ¿entiendes? Tienen el mismo peso. O sea, lo que te quiero decir, o sea, no valoremos más la experiencia de uno como la de nosotros. Son iguales. Nos encontramos con el mismo Cristo. ¿Estás oyendo, José Manuel? ¿Entiendes?
¿Entiendes? Sácate un peso de encima, lo que Sí, te ahí- no, eso que lo que se está planteando no es chiste, porque hay personas que dicen, tu experiencia en el Señor es tan linda. Entonces, la mía no la tuya tiene un nivel de No fue tan trascendental como la. Exacto, Y es tan importante la una como la otra, ¿entiendes? Párala. están marcadas. Exacto, ambas son marcadas. Por lo tanto, fíjate, entonces aquí podemos realmente, ¿verdad? Cuando dice llegando semejante a ser a él en su muerte. Pablo no había muerto todavía. Pero Jesús había muerto ¿qué? A sus deseos, porque Jesús tenía deseos. O sea, él dice, pasa de mí esta copa. Pero dice, pero sea hecha tu voluntad. Pues en ese sentido, también nosotros que morimos a nuestros propios deseos, ¿verdad? Y morimos a esos deseos, entonces en ese sentido somos semejantes a Cristo, ¿verdad? Porque morimos a nuestros deseos. Y lo que queremos es que se haga entonces la voluntad del Padre en nosotros. Por eso que Pedro dice que fue tentado en todo. ¿Todo? ¿Entiendes? Y en ese sentido somos semejantes a él en su muerte, porque preferimos que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. Por eso es que en el Padre Nuestro, ¿cuál es la oración del Padre Nuestro? Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O sea, ¿qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que usted está diciendo a Dios? Que yo sea, que en mí, que en este pedacito de reino que está aquí, sea tu voluntad. Pero esa misma línea tuya, el Señor dijo cuando estuvo entre nosotros que para seguirle a él uno tenía que había que morir, había que morir, tiene que negarse a sí mismo. No dejar a padre, madre, exacto, hijo. pues en ese sentido es ser semejante a él en su muerte. Porque por eso que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir le ganancia. O sea, eso es ser semejante a él en su muerte. Porque morimos a nuestros propios deseos. Oiga, y le voy a decir algo, no hay otra cosa mejor que hacer la voluntad de Dios. Amén. Pues para que nosotros somos medio testarudos. No, y a veces desconfiamos y creemos que la mía dice, pero es que yo creo que a pesar de que uno sabe decir, pero a veces uno dice, no, pero yo creo que es una participación 50-50, yo creo que conviene, ahí es que lo dañamos. Ahí es que tú lo dañas, papo, como decía el 12, vamos al 12. ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha leído? Mi hermano ahí. 12. No que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok, eso es, ¿cómo se llama? Eso es caviar. Eso es caviar. Vamos a ver. Explícalo. Sí, pues yo te digo las cosas así, yo te las dejo a ti porque pero es otolongo, ¿entiendes? Difícil tú eres el asistente del pastor. Sí, esas cosas yo se las guardo a él, las tengo reservadas para él. No es que yo lo haya alcanzado ya. Está diciendo que no he perfeccionado todavía, pero prosigo. Pero fíjate, si tú relacionas eso con lo que Pablo dijo anteriormente, o sea, porque él explica la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Pablo en otra epístola dice que el conocimiento del amor de Cristo es más alto que la altura del cielo, que más, o sea es tan grande que hay mucho por buscar, hay mucho camino por recorrer. Exacto, que el que lo lee da la impresión, dice que Pablo está a 1 millón de millas de distancia allá arriba trepado,
Pero él dice, no señores, a mí me falta mucho. A mí me falta mucho por recorrer. ¿Me entiendes? Todo lo que queda atrás. Sí, porque a veces tú escuchas, a veces tú escuchas a alguien hablando de esta forma y como que tú como que te frustras. Porque dices, estoy tan atrás. Si él te dice que está atrás con... Imagínate, o sea, entonces yo estoy años luz. ahora, porque él está utilizando ahora una analogía de las carreras olímpicas. El atleta, le está poniendo aquí la analogía del atleta. He corrido la buena carrera. Exacto, y él parece que le gustaba esto de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Dice, yo no le he alcanzado, o sea, yo no he llegado a la meta. Yo sé, usted me ven aquí, pero no es que yo haya llegado a la meta, a mí me falta un montón. Pero dice, y aquí es lo importante, por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es una carrera de larga distancia. Ah, ok, de larga distancia. Ahora, explícame eso. ¿Por dónde vamos nosotros? A ver si puedo lograr aquello, por lo cual también fui asido por Cristo. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir ahí? Ajá. Yo creo que ahí lo que él quiere decir es que, ¿cómo diría yo en mis propias palabras? No bajar la guardia. No bajar la guardia. Porque precisamente tú puedes flaquear y puedes caer y puedes, perder el norte de lo que Dios quiere para ti. Pero tú tienes que mantenerte enfocado, ni mirando ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir enfocado en lo que Dios tiene para ti. Y como bien dice más adelante, ni siquiera pensando lo que me queda atrás, ¿entiendes? Todo el tiempo mirando hacia la meta que está allá al frente. Lo que pasó, pasó. ¿Por qué? Porque para un atleta era tan importante no mirar para atrás. Porque la medida que tú miras para atrás pierde velocidad, te puedes caer. Te desconcentra. Ahora, Puedes tropezar. pero ¿qué es lo que hay ahí atrás que te puede distraer? Lo pasado es pasado. Pues por eso El pasado, el el pasado. Pero ¿qué cosas pueden haber en el pasado que te puedan detener un poquito? Cosas que te gustaban, cosas que tú dejaste. el mundo, la atracción y Mira, la hay dos atracción. cosas bien importantes en el pasado que nos puede hacer flaquear. Los perros. Dos cosas bien importantes del pasado que nos puede que son los que son qué, Experiencia. los éxitos. Los éxitos del pasado nos pueden hacer flaquear porque dicen, no, si ya yo, o sea, si yo tengo acumulado ahí en ese baúl Hasta para portarme mal. las experiencias que yo he pasado, brother. Entonces como que me siento en los laureles, tú sabes. Que he pasado tanto, me he portado bien, entonces empezó a meterle cosas y ese es el problema de resumen. Ese es el problema. Ese es el problema, que esas cosas las guardamos en el gavetero y no lo echamos en el zafacón. ¿Entiendes? Los éxitos, pero también hay otras cosas que también nos pueden hacer flaquear. Los fracasos también. La floja. Las caídas. Las caídas. Tanto los éxitos como las caídas, como los fracasos, pueden hacernos flaquear. Si yo he caído tantas veces que no, pues no que me levante, voy a volver a caer en un momento. Ambas cosas son igual de peligrosas. Por eso es que mirar al pasado. Dice, olvídate de lo que está en el pasado. Estírate a lo que está adelante. O sea, los éxitos que tuviste, pues gloria a Dios por ello. Pero vamos para adelante, que Dios tiene más. ¿Sí? Si te caíste, olvídate que Dios me va a ayudar para adelante. Porque ambas cosas nos ayudan, nos pueden hacer retroceder. Tengo a mi hermano. Precisamente cuando los ángeles le dijeron a Lot que corriese y no mirase para atrás, ¿verdad? La mujer de Lot miró para atrás. Y ahí quedó, en una cosa, qué sé yo. Tengo a mi hermano ahí. Yo tengo una expresión muy propia mía, que es que no podemos dormir en las luces del éxito. Por ejemplo, esto yo lo uso para mi experiencia personal. Las cosas que yo he estado logrando, y no digo yo, el Señor, que me ha dado la gracia de poder lograrlas, yo todavía las miro como que todavía nos falta mucho por delante. Como decía Pablo.
Y hay mucha gente que a veces me felicita, mira que No, que te vi televisión. y, o en periódico, o en la radio, esto lo otro, mira que si quiero un Es que dice, pues ya llegué a la cúspide, ya no necesito más nada. Yo le digo, mira, Eso es chiquitito Exacto. comparado con lo que Dios tiene por ahí, porque Dios es infinito, Dios es ilimitado. Eterno. Exacto. y esa es la actitud. ¿me entiendes? Exacto. La actitud Es que uno una se actitud. somete. El manso y el humilde. No es una posición. Perfección no es una posición absoluta, es una actitud. Es de eso que se trata. Por eso que Pablo dice, así que los que somos, dice, yo no he alcanzado la perfección todavía. Por un lado dice, yo no es que yo sea perfecto, porque no es un estado absoluto de perfección. Pero más adelante dice, pero así que todo, así dice, pero en aquello, pues dice, pero así que todos los que somos perfectos en estos mismos sitios. O sea, por un lado dice que no es perfecto, pero entonces más adelante dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces tú dices, pero espérate, estás entrando en una dicotomía. Pero es ¿por qué? ¿Por qué? Porque para Pablo primero está hablando de un estado absoluto de perfección. Ese estado no lo vamos a alcanzar ninguno aquí en la tierra. Pero sí podemos tener una actitud de seguir hacia adelante, de alcanzar esa perfección. Y eso es ser perfecto. Esa es la actitud de perfección. En otra palabra, a Cristo no lo igualaremos nunca, pero tenemos que Pero imitarlo. podemos estar caminando en pos de él. Correcto. Y esa es la actitud de perfección Estás en el club. de la que Pablo habla. Todo bonito eso. Anota ahí, José. Estás en el club. Sí, no, fíjate. Por lo tanto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que te queda atrás, vestiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, del premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Vamos al 15, el 15 y el 16. ¿Quién lo tiene por ahí? Yo lo puedo. Ajá. Así que todos los que somos No. perfectos, Ajá. esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, No, espérate, está ahí. Está ahí. ¿Sabes? ¿Qué es lo que yo dije anteriormente? ¿Sabes? Comparando una cosa con la otra, ¿verdad? Se dice, así que, pues en aquello a que hemos llegado, sigamos que una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, Pablo, ¿qué quiere decir? Todos debemos tener esa actitud. O sea, todos debemos tener esa actitud como si estuviéramos corriendo una carrera y que tenemos que llegar a la meta. Porque en la meta nos espera un premio. Esa es la actitud de nosotros, esa es la actitud de que debemos tener nosotros. Nosotros podemos pasar por cansancio, fatiga, en medio de la carrera, ¿verdad? Podemos caer, ¿no? Nos sofocamos, nos podemos caer, pero nos levantamos y seguimos corriendo porque allá nos espera que un premio, Una corona incorruptible. una corona incorruptible. Porque Pablo, aquí la corona es una corona que le ponían a los atletas cuando llegaban, de laureles. Pero allá tenemos algo, una corona incorruptible, ¿verdad? Incorruptible, que es de esa corona es la que habla Pablo cuando escribe en segunda de Timoteo, ¿verdad? Por lo tanto, sintamos una misma cosa, eso debe ser, o sea, cuando Pablo dice, por lograr así aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús, que fue lo que dijo mi hermano aquí, ¿qué está diciendo él? Cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. O sea, nosotros fuimos elegidos por Dios porque Dios tiene un propósito para nosotros. O sea, Dios no recluta gente sin propósito. O sea, todos nosotros tenemos un propósito para Dios. Y Pablo estaba claro de cuál era su propósito para con Dios. Pablo conocía su norte, como decía él. Sí, y la medida que yo conozca mi norte, yo trabajo en pos de eso. Yo tengo que conocer mi norte, sé qué Dios quiere conmigo. Y yo tengo que esforzarme al máximo por alcanzar ese norte. Exacto. ¿Entiendes? O sea, Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Dios quiere que nosotros llevemos el propósito que Dios tiene para nosotros. No estar satisfecho. Correcto. Es correcto. No me puedo conformar. Porque hay más que buscar. Hay más que buscar. Si Dios quiere más cosas para ti. Dios tiene más para ti. Tú puedes haber nacido en el Evangelio y puedes haber hecho miles de cosas.
Pero Dios tiene más. Cosas mucho más sublimes de las que hemos alcanzado. Eso mismo es lo que está diciendo Pablo. Pues exacto. Sí. Porque Dios es ilimitado. ¿Verdad? Sí. Por lo tanto, vamos entonces para la ciudadanía. Tú ibas a leer, ¿verdad? Ahora. La ciudadanía. Está bien, dale. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ok, espérate. Tú sabes lo que tú acabas de leer ahí. Profundo, Pablo. Seamos imitadores de todo loco. No. Chico, es Pablo. No, pero espérate. José Manuel, no te me llames. Pero aquí todos somos Pablo. Exacto. Aquí todos somos Pablo. ¿Verdad que sí? Porque yo dije que Pablo no estaba inalcanzable, Pablo está aquí. Pues volvemos a lo Yo no dije que Pablo estaba allá arriba, Así que Pablo estoy está al mismo aquí. nivel de Pablo. Es correcto. La carne. Y nosotros tenemos, o sea, en las cartas que nosotros escribimos, las cartas que le escribimos a nuestros amigos, los emails que le enviamos, pues nosotros debemos estar dispuestos a decirle, sed imitador de mí. Yo conversaba en un momento dado, en una oportunidad que me dieron, conversaba con los pastores, y la reflexión que le llevé en aquel momento era precisamente cómo es posible que Pablo haya dicho esa expresión, sed imitadores de mí. Pablo no era divino, Pablo no era un ángel, Pablo no era... Era tosco. Era un ser humano como usted y como Y peleaba, y se peleaba y se enojaba. Pablo haya escrito eso ahí. Atrevido. Yo le decía a los pastores, usted ministro, le puede decir a su iglesia, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, porque usted lo puede decir. Sí, no, pues eso te digo, eso no es, eso está aquí. ¿Sabes? Esa es la pregunta. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos poner eso? Decirle a la gente, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahí es que está, hay que escapar. Como dicen el barrio mío. Si uno tiene un jefe varón, dice, como tú de No, pero es que Pablo no era perfecto. Esto tiene que ver con el carácter. Pablo no era perfecto porque Pablo peleó con Bernabé. Eso tiene que ver con lo que tú crees dentro de... Es correcto. ¿Tú crees? Pues estás creyendo. Le dice al otro, como yo, que yo estoy creyendo. ¿Cómo estás diciendo que Yo pienso que eso implica un reto hacia uno mismo, donde tú te mides, tú mismo, donde tú te pesas, donde tú te posicionas delante del Señor y con qué autoridad delante del Señor tú puedes decir y tú puedes asumir una posición de decir, yo puedo decir esto porque yo lo estoy haciendo. Porque yo soy el vivo ejemplo de ello. Y cuando lo haces y te confrontas contigo mismo, estás viendo cómo Dios está cada vez pues transformando tu vida, está cada vez como consagrando tu vida, santificando tu vida, limpiando tu vida. Y está viendo la transformación del carácter tuyo, de cómo tú eras antes y cómo del 1 al 10 ya no estás en el 1, ya vas por el 7 o por el 8, ¿entiendes? Pero estás subiendo a un nivel que cuando tú mismo te miras en el espejo dices, oye, yo no soy como yo estaba antes. Mira, y puedes estar en el puedes estar en el nivel 1 y tú decir ser imitador de él, porque tú vas a olvidar lo que queda atrás y te vas a enfocar en lo que está adelante. O sea, yo creo que cuando la gente vea en ti un verdadero esfuerzo por superarte, por hacer la voluntad de Dios en tu vida, la gente lo va a notar. O sea, que tú le vas a dar una importancia especial, precisamente a eso mismo. O sea, la participación de Dios en tu vida. Eso no pasa desapercibido, eso se nota. Eso se nota. Por lo tanto, o sea, en ese sentido, o sea, que aunque tú des un resbalón,
La gente se dio un resbalón, pero mira, Ahí está. está otra vez ahí. Me recuerda algo, Víctor, y disculpen, hermano. En la clase, una de las clases que yo estuve dando en esta semana a los niños, yo tengo de todo tipo de jóvenes, de 10 hasta 19 años. Y en uno de esos grupos, porque en la mañana atendemos como 30 jóvenes, en la tarde como 20. Y entonces en uno de esos grupos, una niña se me acercó y dijo, Víctor, usted es cristiano, ¿verdad? Y yo la miré así y le dije, sí. Y dice, yo lo sé, porque es que se le nota, usted se ve diferente. Y eso me tocó, eso como que me dijo, wow, Señor, qué lindo, gloria al Señor. Eso es uno de los premios. Hablando, Eso es un oasis dentro a través de la cajera. Gloria al Señor. siguiendo la postura del compañero, proseguimos al blanco, pero el blanco es tratar de acercarnos más a Dios, conocerlo más, tener intimidad con Él. Es correcto. Eso es lo que se busca. Es correcto, exacto. Llegar a ser el propósito de Cristo. Vamos, seguimos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok, vamos a ver. Para ahora. Para ahora. ¿Qué tú vas a decir de eso? Sí. Ahora. Porque por ahí andan muchos diciendo que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjate, Hipócritas. la palabra aquí la palabra clave aquí es ciudadanía. Ciudadanía. O sea, la que yo tengo, Pertenecer. la del cielo, yo no sé qué más. Pertenencia. ¿Por qué esta palabra es tan importante en esa carta? No, no. ¿A qué tú Primero yo perteneces, soy verdad? cristiano y después soy todo lo demás. ¿Por qué esa palabra Ahora yo está le pregunto a los demás, ¿qué son ustedes? Primero hay que ser cristiano. Yo tengo un amigo que se llama Miguel La Sopa, dueño de Mesa Obrera. Es amigo mío hace 50 años. Y yo le digo, ¿qué tú eres primero? Miguelito. Dice, yo soy primero judío. Después soy cubano. Pero primero soy judío. Yo soy primero cristiano y después soy todo lo demás. Ok, pues, ¿por qué en esa epístola está importante esa palabrita de ciudadanía? Porque el ejemplo que traíste es importante. Pertenencia. Porque hay gente Ejemplo que real. le da importancia a unas cosas aquí en la tierra. Pero esta gente en Filipo tenía unos privilegios especiales. ¿Cuáles eran? Tenían ciudadanía romana. Hablo de la ciudadanía. Y en ese romana. tiempo- No, pero esta gente de Filipo, esta ciudad, Y en ese tiempo eso tenía... eso era un valor, ¿sabes? Eso es como Puerto Rico en Estados Unidos. Lo puedes puertorriqueñizar. Esta gente era ciudadanos y votaban. Y lo puedes entender. O sea, tenían un privilegio porque eran ciudadanos romanos. Ciudadanos romanos. Era exactamente lo que hacían en la capital del imperio. O sea, que si alguien sabía lo que era ciudadanía, era esta gente. Si alguien sabía lo que era tener privilegio de ciudadanía, era esta gente. Porque nadie más lo tenía, ellos eran los que tenían. Y donde quiera que iban, eran ciudadanos romanos. Ahora, Pablo dice, por encima de esa ciudadanía que ustedes valoran tanto, por encima de esa ciudadanía, ustedes son ¿qué? Ciudadanos del cielo. Hay un cantacito alegre. Esa es la que yo. Y eso era parte probablemente de las ganancias. Eso es probablemente alguna de las ganancias que ellos tenían en el baúl guardado, que había que echarla aquí, en el zafacón. Pero precisamente Pablo era ciudadano romano. Exacto. Exacto.
Pero para que tú veas que esas son unas cositas que a lo mejor nosotros como que nos creemos que somos, ¿verdad? Y esta gente sabía lo que eran privilegios ciudadanos, de ser ciudadanos romanos. Pero él dice, pero por encima de eso, ustedes son ciudadanos, la ciudadanía de ustedes está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Lo que se quiere decir que tenemos que honrar esa ciudadanía, que tenemos ahí arriba, y lo demás, olvídate tú del que se muere y después le pones eso que está aquí, eso que lo acaba de mencionar, es la meta, ese es el premio. Olvídate lo demás. Sí, ahí donde nosotros, eso es lo que queremos llegar. Ese es el verdadero ese momento. Uno antes no pensaba así, pero eso parece, pero eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Dios va a cambiar el cuerpo de la humillación tuya por el cuerpo de la gloria de Él. Si no creemos eso, yo creo que eso debe estar aquí siempre. Dice que en ese momento vamos a ver cara a cara, nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor, con nuestro Salvador. Olvídate de la ciudadanía de acá. Allí no va a haber lágrimas, allí no va a haber tristeza, no va a haber lloro, no va a haber lamento. Por eso es que dice la gloria. Por eso es que dice la gloria. Dice que el sol no se necesitará sol, ni luna que aire acondicionado, allí no se suda. O sea que esto pasa, la vida terrenal pasa, pero lo que Él nos está ofreciendo pues no es. Amén. Eso es importante. Vamos a ver. Somos gobierno extranjero. ¿Entiendes, papá? No, no.